cordial saludo. Mi nombre es Liliana Ruiz Arredondo, soy auxiliar de enfermería y hago parte del plan de intervenciones colectivas de la ES Hospital San José. En la tarde de hoy estamos tocando un tema de mucha importancia para las gestantes más que todo. El día de hoy me acompaña nuevamente la doctora Manuela Yepes con un tema que vamos a hablar acerca de la morbilidad gestacional. Doc, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Vamos a hablar un poquito el día de hoy acerca de la morbilidad gestacional. Claro que sí. Entonces tenemos que tener en cuenta que aunque se desconozca mucho en la población, es muy común. Por eso siempre estamos en seguimiento con las maternas. Entonces la morbilidad gestacional se toma desde que la mujer está en embarazo hasta 42 días después de haber tenido su parto, sea por una muerte ocasionada por eso, no por un accidente o por otras causas. ¿Listo? Esa es la morbilidad. Listo. Entonces vamos a hablar de que el embarazo lo dividimos en 3 partes. Primero, segundo y tercer trimestre, ¿cierto? Vamos a tocar un poquito acerca de qué signos y síntomas podemos encontrar en el primer trimestre. Claro que sí. ¿Listo? De hecho, hablamos de hemorragias de primer, segundo trimestre y ya pues después del embarazo. Hemorragias del primer trimestre, podemos hablar de que la materna puede presentar un aborto en curso, un aborto retenido. Digamos, también pueden presentar que tengan un embarazo ectópico que produzca sangrado. Y ya las hemorragias del segundo trimestre, que tenemos la placenta previa o el abrupcio de placenta, que es como si se generara un morado, pues un coágulo de sangre en la parte superior de la placenta, o la ruptura del útero. Sí. Esto puede ser muy común en las mujeres que hayan tenido una cesárea previa y un embarazo en menos de un año después de esa cesárea. Tiene que ser un embarazo muy delicado, de constante observación, porque pueden presentar ruptura de placenta. No es muy común, de útero, perdón. No es muy común, pero se puede presentar. ¿De 10 una? Sí, podemos hablar. O más, diría que más. ¿Y en el tercer trimestre? Y ya en el tercer trimestre, pues que podría ser en todo, que empiece desde mayor de la semana 20, estamos hablando de las enfermedades más comunes de preeclampsia, ¿cierto? Tenemos que hablar, metámonos un poquito en este tema, hablamos de hipertensión en el embarazo. Hay que reconocer de hipertensión crónica en el embarazo, estamos hablando de que se presente antes de la semana 20 o antes de que la mujer estuviera en embarazo ya era hipertensa, antes de la semana 20 y que no haya daño de órgano diana y que no haya proteinuria, ¿cierto? Hablamos de hipertensión en el embarazo. Aclárame un poquito qué es órgano diana. Órgano para diana es cuando hablamos de corazón, cerebro y riñones, ¿cierto? Bueno, también hablamos de hipertensión gestacional, que es esa presión alta durante el embarazo a partir de la semana 20, no tenemos daño de un órgano, no tenemos proteinuria. Hablamos de preeclampsia cuando nos dan cifras tensionales elevadas, pero ya hay proteinuria, ¿cierto? Y hablamos de eclampsia cuando se presenta con convulsiones y un síndrome de Hell, que estamos hablando de lo más grave que se puede presentar, y ya es que, digamos, esa persona tenga una hemólisis, o sea, que esa hemoglobina esté muy concentrada, que tenga trombocitopenia, que quiere decir que las plaquetas están disminuidas. Listo. Y daño y afectación de enzimas hepáticas. ¿Y en las enzimas hepáticas qué podemos tener ahí? Que se eleven, digamos, las transaminasas, ¿cierto? Que se eleven las transaminasas, se puede llegar a elevar la fosfatasa alcalina, aunque la fosfatasa alcalina normalmente se eleva en el embarazo, pero se puede elevar obviamente mucho más. Por eso es el control día a día cuando la la señora viene a iniciar su ciclo de control gestacional, donde empezamos con un ciclo de exámenes de laboratorio. Eso es súper importante, es que desde que la mujer se da cuenta de que está en embarazo,
siempre se les dicen, deben de asistir a sus controles prenatales. ¿Cuántos controles puede tener una embarazada? Hay embarazadas que pueden tener hasta 10 controles, es dependiendo de cada una y cómo se encuentre cada una. Pero lo inicial es que cada embarazada inicie sus controles de manera temprana, desde que se dio cuenta de que está en embarazo, sus primeras 4 o 6 semanas, ¿cierto? Se dio cuenta de que está en embarazo y ya después de eso ingresar al control. Cuando ingresan, uno inicialmente les pide todo el perfil serológico, estamos hablando de VIH, de sífilis, de hepatitis B, que son enfermedades de transmisión sexual, ¿cierto? Estamos hablando también de enfermedades que se transmiten, que ya en un seminario lo hablamos, en un encuentro acá lo hablamos, como el toxoplasma, Sí. siempre se les pide el toxoplasma. Hablamos del citomegalovirus, es un virus que también afecta mucho a los niños, no es muy común, pero se les pide porque la mayoría ya tenemos anticuerpos contra este por la vacunación, y la rubéola, que obviamente tenemos anticuerpos por la vacunación, la rubéola principalmente. Se pide también, ese es en el primer trimestre, ya después de que salió que tenemos anticuerpos con citomegalovirus, de rubéola y toxoplasma. Si tenemos anticuerpos no se vuelven a pedir, pues no hay la necesidad. Y se siguen pidiendo cada mes, en cada control, la serología, VIH, VDRL, ¿cierto? Esos son los que siempre se deben de pedir, porque si tenemos antígenos también contra hepatitis ya no se vuelven a pedir. En el segundo trimestre pedimos esos. Pedimos el de azúcar, que se llama test de Sullivan, ese se pide a partir de la semana 24. También se hace normalmente la citología, el examen de flujo, el urocultivo. El urocultivo se manda en el primer trimestre, lo podemos mandar en el primer trimestre, si no se mandó, se manda en el segundo, ¿cierto? Pero No hay lo ideal es ninguna que estemos alteración. como en ese seguimiento. Y los que no se nos pueden olvidar es desde el primer control el toxoplasma. Eso sí no, Primordial. la rubéola y el perfil serológico, eso sí no se pueden pasar. Bueno, algo a tener en cuenta es que también las ecografías, para que veamos esa vitalidad fetal. Entonces en esas ecografías lo que vamos a hacer es, primero, tener cuánto tiene esa materna, ¿cierto? Ajá. Para clasificarla en qué trimestre la vamos a ingresar en ese primer control, Ok. ¿cierto? Lo segundo es que miremos que si haya vitalidad, porque puede ser un embarazo ectópico, ¿cierto? Sí. O puede ser un embarazo anembrionado, quiere decir que no se formó el embrión, se formó el saquito, pero no se formó el embrión, ¿cierto? El ectópico es que se formó en otra parte donde no se tenía que formar. Por fuera. Ajá. Y tenemos que tener en cuenta también es que la materna se debe hacer varias ecografías, ¿cierto? Para que miremos cómo se va formando ese bebé, cómo se van detallando. Hay una ecografía que es muy importante y es la de detalle anatómico, para mirar, como lo dice su nombre, cada detalle, su corazón, su cerebro, sus riñones, todos sus órganos que se estén formando de una manera adecuada. Bueno, Doc, entre las enfermedades que estamos teniendo en las embarazadas, como me hablaba anteriormente, de preeclampsia, eclampsia, y podemos también tener una diabetes. Claro que sí. Por eso se les pide en el segundo trimestre, pues a partir de la semana 24 se pide el examen de azúcar, y hay que tener en cuenta que hay riesgos, hay factores de riesgos. Digamos, por ejemplo, si la materna es obesa, si tiene un índice de masa corporal mayor de 30, si es una mujer, digamos, que ha tenido antecedentes de diabetes, si ha tenido bebés mayores a 3.800 gramos, que sean bebés muy grandes, eso hay que tener, son factores de riesgo. Y esa diabetes es porque la materna no sensibiliza bien esa insulina. Entonces puede generar daño en su bebé, que sea demasiado grande, se llaman bebés macrosómicos, ¿cierto? O que el bebé nazca con esas resistencias. Ok. Ujú. También podemos encontrar que en las maternas podemos tener infecciones. Sí, claro que sí. De hecho, es muy común uno mandarles antibiótico a las maternas, porque toda materna que tenga un examen de orina patológico, así ella no tenga síntomas, es muy común. Ellas dicen, no, yo no tengo ni que me arda para orinar, ni molestias, se debe tratar por lo que puede generar en el bebé. Entonces se deben de tratar, se puede dar por Staphylococcus aureus, infecciones, pero en la orina estamos hablando de que principalmente es por gram negativas, o sea, por una Escherichia coli, que se da más que todo en el popó, y esta, digamos, muchas maternitas o se limpió al revés,
que normalmente uno se limpia de adelante hacia atrás y no de atrás para adelante, entonces se limpió de esa manera, se contaminó y ya generan una infección. O por medio de cuando están teniendo relaciones sexuales, el roce, ¿cierto? Puede generar también este tipo de infección. También se pueden dar pues infecciones que ya habíamos hablado por toxoplasmosis, por Staphylococcus aureus, que se puede dar infecciones respiratorias. El estado de embarazo es un estado de inmunosupresión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque compartimos todos nuestros, digamos, el bebé está absorbiendo nutrientes, está absorbiendo sangre de nosotros, entonces es un estado de inmunosupresión, se nos bajan un poco las defensas, entonces nos vamos a enfermar mucho más fácil. También podemos, acerca de las infecciones, retomando un poquito, las infecciones de transmisión sexual que pueden o se le pueden transmitir a nuestro bebé antes o en el transcurso del parto. Bueno, las enfermedades de transmisión sexual siempre se les debe hacer ese test, pues esos exámenes, porque se pueden transmitir más que todo en el momento del parto. De los más delicados, digamos que se pueden transmitir de forma vertical, pues pueden tener el riesgo, de hecho hay que ponerles tratamiento, es el VIH, estamos hablando del VIH. Ya la sífilis sí es en el momento del parto, pero de que puede afectar a tu bebé y dar una neurosífilis, claro que sí, puede afectar también de forma vertical, pero no es muy común, pues tiene que ser como que la mamá tenga muchas diluciones. Diluciones es la cantidad de microorganismo que tenga, entonces si es unas diluciones poquitas, pues en realidad no, pero sí se les debe poner tratamiento inmediatamente. Y ya el VIH en el momento del parto es algo muy delicado, que de hecho tiene que ser en un tercer nivel, tiene que ser un parto por cesárea, intentando de que no se rompa esa placenta al momento del parto es complicado. Y algo que deben tener en cuenta las mamás es que si tiene VIH, una restricción absoluta de la lactancia materna es que tenga VIH, no se puede alimentar, porque si tiene sífilis se puede alimentar, o si tiene VIH no se puede alimentar, se va a transmitir. Doc, con respecto a este tema, sabemos que los bebés van unidos con el cordón umbilical. Esta materna, en caso de tener VIH, se le puede transmitir al bebé y el bebé nacer infectado también, ¿cierto? Claro que ese tratamiento de la madre, en el caso de los bebés, ¿qué tratamiento se da? Es un antirretroviral, se inicia antirretroviral, pero lo ideal es como hacer muchos exámenes y mirar hasta cuándo se puede detectar esa carga la carga del VIH, de CD4, que es como las células que inicialmente afecta el VIH. Entonces, como hacer todos esos exámenes, mirar, a ver si lo ideal no es como cargar a un niño de antirretrovirales, porque si a un adulto le caen pesados, imagínate ahora a un niño, entonces lo ideal es como evitar al máximo de que se contagie. Llegado el caso en que se contagie, pues ya es una enfermedad para el resto de la vida, porque el VIH no es como que afecte idealmente un tejido, sino que el VIH va directamente a las células, se introduce en las células y el VIH hace una replicación muy igual al ADN de nosotros, entonces por eso es que no tiene cura, porque va directamente al ADN. Entonces, bueno, entre otras de las infecciones que también podemos tener son los trabajos de parto prematuros. También podemos estar hablando de malformaciones. Claro que sí, por eso es súper importante las ecografías, porque digamos detectarlas a tiempo. En estos momentos ya hay muchos avances y digamos ya es más de decisión de la mamá, se le dicen los riesgos, mira, vas a tener un bebé con una parálisis cerebral o con miles de cosas, ya es como tomar el riesgo, ¿cierto? Sí. Y otra cosa muy importante ahí de que me hablabas de los partos pretérminos, no se pueden tener en un primer nivel porque no tenemos pues como digamos, por ejemplo en el caso de acá del Hospital de Salgar, no lo podemos tener porque tenemos un riesgo a que sea un bebé prematuro, no hay pediatra, no hay neonatólogo y este bebé va a necesitar de oxígeno y otras cosas y puede llegar a fallecer, ¿cierto? No tenemos los recursos para tener un bebé en esas condiciones. Otra cosa es que digamos, si uno ve que le llega
que le llega al control una mamá que tiene contracciones, que tiene actividad uterina, está en la semana 32, 34, lo ideal es hacer una maduración pulmonar para que al menos sus pulmones empiecen a funcionar bien y remitirla, mandarla para otra institución, ¿cierto? De este caso, segundo y tercer nivel. Claro que sí, donde haya pediatra o neonatólogo, ¿cierto? Y donde haya un ginecólogo, obviamente. Algo muy importante también es que a partir de la semana 36, los controles prenatales normalmente van a ser mensuales, a partir de la semana 36 son semanales. Y semanales, ¿por qué? Porque hay mayor riesgo de que empiece esa actividad, porque ya va a haber seguimiento de ese monitoreo fetal para ver si la materna ha tenido algún cambio, que estén los movimientos fetales presentes, que tenga fetocardia, listo, y que no vaya a tener como una actividad uterina. Siempre que las maternas vienen a los controles, uno siempre les da sus signitos de alarma, que no vaya a tener sangrado, que no vaya a tener pérdidas vaginales, o alguna, pues, o que bote algún tipo de líquido, o que si siente contracciones, consulte. La materna es una prioridad para atender por urgencias. O sea, si la materna te llega, la tendrás que atender en menos de una hora, es una prioridad. Son 2 vidas. No es una, son 2. Y pueden ser 3. Sí, exacto, exacto. Y también algo súper importante es que todas se hagan, que mantengan su carpetica con todos sus exámenes, ser muy juiciosas con esto, guardar sus ecografías, ir constantemente al médico, si tienen que consultar por urgencias, consultar. Y recordar que desde la semana 28 a la 34 hay unas contracciones que pueden ser normales, ¿cierto? Pero hay que aprender a reconocerlas. Entonces se llaman las contracciones o falso trabajo de parto o contracciones de Braxton Hicks. Y estas son que las contracciones pueden variar en el tiempo, darte cada 20 minuticos, darte cada hora, cada 2 horas, pero no aumentan, siempre son las mismas. El coliquito se va y vuelve, coliquito se va y vuelve. No a diferencia de que me dio y el que me dio a la hora o el que me dio a las 2 horas ya es diferente, ya me está dando peor. Ajá, exacto. Esa es la diferencia. Claro, cuando ya es constante y aumenta el dolor, ya sí deben de consultar. Bueno, háblanos acerca un poquito de la mortalidad. La mortalidad, digamos que hay un índice muy grande, muy grande, y ese índice hay veces es desconocido porque no se reportan las muertes maternas, o digamos en el caso de que una mamá lo tiene en la casa, o de que van a un sitio X, una clínica X, lo tienen, producen hemorragias, sangrados, eso se llama un código rojo en el momento del parto, sangran y una mamá, en la cavidad uterina se pueden guardar tantos litros de sangre que ni se dan cuenta y se mueren en un momentico. Por término medio, las mujeres de los países en desarrollo tienen muchos más embarazos que las de los países desarrollados, por lo que tienen mayor riesgo de muerte relacionada con el embarazo a lo largo de la vida. Muchas mujeres mueren de complicaciones que se producen durante el embarazo y el parto o después de ellos. La mayoría de estas complicaciones aparecen durante la gestación y la mayoría son prevenibles o tratables. Las principales complicaciones causantes del 75% de las muertes maternas son las hemorragias graves, en su mayoría tras el parto, las infecciones generalmente tras el parto, la hipertensión gestacional, preeclampsia y eclampsia, complicaciones en el parto, los abortos peligrosos. Las demás están asociadas a enfermedades como el paludismo o la infección por VIH en el embarazo o causadas por las mismas. Como parte de la Estrategia Mundial para acabar con la mortalidad materna prevenible, la OMS está colaborando con los asociados para resolver las desigualdades en la calidad de los servicios de atención, lograr una cobertura sanitaria universal para una atención integral, abordar todas las causas de mortalidad materna, de morbilidad reproductiva y materna y de discapacidades conexas, y reforzar los sistemas de salud. Por eso lo recomendable, mamás, es tener nuestros controles prenatales, acudir a tiempo en caso de que sepamos que tenemos un retraso, inmediatamente acudir al hospital, una prueba de embarazo casera, en este caso también lo podemos hacer, y ya cuando tengamos la certeza de esa prueba, entonces acudir al hospital, pedir un fichito para que nos hagan uno de sangre. Claro. Y se llama un PIE.
para poder hacer ya nuestro ingreso a los controles prenatales. Y algo súper importante que se me pasaba también es que en el momento que hacen el ingreso a control prenatal hay que tener en cuenta de que ellas deben ser valoradas por especialistas, ¿cierto? Tiene que ser valorada por odontólogo, tiene que ser valorada por nutricionista, psicología, para que guíe ese embarazo. Muchos de los embarazos no son planeados, pero son aceptados, pero muchas veces necesitamos el acompañamiento de una psicóloga y también un ginecólogo, ¿cierto? En ocasiones, digamos, es difícil que sean valoradas, pero no se dice como que tiene que ser el primer mes, tienen que ser los 2 primeros meses, 3 primeros meses, no. En el transcurso del embarazo pueden ser valoradas por ellos. Lo ideal es que sea rápido, pero si no se puede, en el transcurso del embarazo. Otra cosa también es que pasan a vacunación, tienen que aplicarse 2 vacunas, la de la influenza, si están vacunadas con COVID, y la de PTA celular, ¿cierto? Entonces es súper importante. Doc, ahora vamos a hablar acerca de un poquito si la edad sea menor o una persona de más edad influye en el estar en embarazo o en el querer planificar tener un bebé. Claro que sí, influye. Si estamos demasiado jóvenes, pues digamos como que el útero no se ha formado demasiado bien. O sea, digamos, para que se implante ese bebé puede haber más riesgo, no tenemos como ese influjo hormonal como tan bueno. En el momento de tener el parto, pues digamos la mujer que es menor no va a tener como, no quiere decir que no tenga la capacidad, claro que sí, pero no es como tan consciente de ese embarazo. Estamos hablando de mujeres de 15, 14 años que son niñas, ¿cierto? 13 años que en estos momentos se ve mucho el embarazo adolescente. Y en el caso de las mujeres de edad, se dice que hay mucho riesgo en mayores de 35 años porque tenemos más, digamos, como ya estamos más avanzadas de edad, ya hay más riesgo de enfermedades crónicas, de una diabetes, de una hipertensión, de la elasticidad vaginal, de, digamos, en el caso de las mujeres no es tan fácil perder peso. A mayor de 30 ya no se pierde tan fácil peso como en las adolescentes, entonces va a haber más riesgo de obesidad. Una obesidad lleva a una diabetes, una obesidad lleva a una hipertensión, ¿cierto? Pero si es un embarazo, digamos, vigilado, si es un embarazo con seguimiento de exámenes, está bien. Normal. Sí, está bien. Y digamos en las mujeres que son multíparas quiere decir que ha tenido muchos partos, quiero decir que no es lo mismo tener un trabajo de parto pues un trabajo de parto, digamos, a una primigestante que nunca ha tenido un parto. Una mujer que ha tenido muchos hijos fácilmente tiene su bebé. Entonces, si ella empieza a sentir contracciones, sean pasito, deben de consultar a urgencias, ¿cierto? Y ya. No, bueno, lo recomendable también en los controles prenatales es que nos tomemos todos los medicamentos y las vitaminas que nos envían, ¿cierto? Claro que sí. Esto también nos puede ayudar mucho en el transcurso de nuestro embarazo. Entonces, comunidad, son videitos con muchos tips de muchísima importancia en salud que la ESE Hospital y a través de la Secretaría de Salud le estamos brindando a toda la comunidad. En otro espacio pues nos volveremos a encontrar con nuevos temas. Doc, le agradezco muchísimo que usted nos esté acompañando en la tarde del día de hoy. Claro que sí, con mucho gusto y nos vemos. Hasta una próxima. Chao.